Ok, Isaías capítulo 7, téngalo ahí en la Biblia, por favor. Hoy vamos a hablar acerca del verbo prometido. Estamos en una serie de Adviento en la que estamos hablando acerca del verbo de Dios, que es Jesús. Jesús era Dios, eso fue lo que vimos la semana pasada. El verbo es Dios y ahora vamos a hablar sobre el verbo prometido. Si Dios promete, ¿qué pasa? Cumple, ¿ok? En la teoría eso es fácil, en la vivencia son otros 100 pesos, ¿verdad? Pero es verdad. Es verdad que si el Señor dice, Él va a cumplir, se pueden caer los montes, puede dejar de llover, puede no salir el sol mañana, pero si el Señor prometió algo, mis hermanos, se va a cumplir. Y si nosotros creemos eso debería ser un cambio en la forma en la que vivimos, actuamos, pensamos, todo acerca de nuestra vida debería tener un cambio si nosotros creemos que eso es verdad. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Nosotros podemos confiar en las promesas de Dios, incluso cuando parecen imposibles o lejanas. ¿Okay? Él prometió y Él va a cumplir. Desde Génesis capítulo 3, versículo 15, vemos que a pesar de que el hombre se equivoca, el hombre, me refiero al hombre y la mujer, se equivocan, a pesar de eso el Señor en ese mismo momento les da una promesa de esperanza diciendo: de la simiente de la mujer va a salir el rey eterno, ¿verdad? Él va a derrotar lo que ustedes no pueden derrotar, les va a dar la victoria. Entonces Él nos está dando una promesa desde el inicio de la historia contada, según el plan que Él había dispuesto desde antes de la fundación del mundo. Así que esta mañana tenemos la oportunidad de reflexionar acerca de la realidad de Dios y cómo esa realidad se manifiesta en nuestra vida. Con eso en mente vamos a leer Isaías capítulo 7 y vamos a orar. 7, versículo 14 dice: por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Miren, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Señor, estamos delante de ti. Te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu, al reflexionar en tu palabra, nosotros podamos ser transformados, que, como tú dices, que tu palabra no regresa vacía, que tiene la capacidad de entrar y cortar hasta lo más profundo de mis entrañas y transformarme. Eso es lo que queremos que suceda esta mañana. Y al reflexionar acerca de ti podamos ver tu grandeza, tu fidelidad, Señor, tu santidad, que tú nunca cambias, y que eso transforme la forma en la que nosotros vivimos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Okay. Vamos a hablar de 3 cosas acerca de la promesa de Dios. Lo primero es el desarrollo de la promesa de Dios. Lo segundo, el peso de la promesa de Dios. Y lo tercero, acerca de la inmutabilidad de Dios. Entonces, apunte eso, reflexione en la semana acerca de esto. Lo primero acerca del desarrollo de la promesa es increíble pensar cómo ha llegado a completarse la promesa de Dios. Nosotros entender cómo llegó a suceder nos debería llenar de asombro, ¿verdad? De maravillas. Ver que Jesús, que es el rey de todo el universo, está naciendo como un niño en un pesebre. Eso es asombroso. Y nosotros a veces perdemos el asombro de lo que ya conocemos. Sabemos cómo sucedió y a veces eso nos hace perder el asombro. De hecho, cuando Jesús discute con los fariseos, muchos de los problemas que tenía, pueden leer Juan capítulo 7, de los problemas es que los fariseos y la gente que conocía a Jesús decía: ¿cómo es posible que este sea Jesús? La Biblia dice que va a aparecer de pronto y él en realidad es el hijo de José. O sea, ellos creían conocer la historia y entonces eso les quitaba el asombro, pero lo asombroso es que sucedió en la forma en la que ellos no esperaban. Eso era el asombro, que Dios, siendo Dios, decidió que dejar su trono y manifestarse en forma de hombre, particularmente en forma de niño. Entonces, lo que yo quisiera que reflexionemos en esta sección es que ¿quiénes son los personajes que intervienen, aunque solo vamos a poder mencionar algunos, en el cumplimiento de la promesa de Dios? Entender que usted y yo somos parte de lo que Dios llama sus llamados, sus escogidos, a los que Él quiere manifestarle su voluntad, y usted y yo podemos tomar la decisión de ser parte del desarrollo de la promesa de Dios. Y entonces vamos a ver las características de algunos hombres y mujeres de la Biblia que
aceptaron este llamado de Dios y cómo nosotros podemos reflejarnos en las actitudes que ellos tenían. Todo inicia por el Señor. El Señor, así empieza la promesa, empieza por Dios, el Dios de todo el universo, que tiene un plan perfecto, un Dios activo, soberano, que se involucra en lo macro y en lo micro de su creación, que llama a lo que no es como si fuese y que aumenta las posibilidades de estos seres humanos imperfectos para entrar en su plan. Y cuando consideramos esto y sabemos que este es el Dios activo al cual estamos adorando esta mañana, un Dios que quiere hacernos partícipes, que quiere hablar, que quiere moverse a través de nosotros, tenemos que hablar acerca de estas personas a través de las cuales se comunica el mensaje de Dios, en la Biblia normalmente conocidos como los profetas. Y es algo que de por sí hemos venido hablando en Corintios acerca del ministerio profético, que tiene que ver con esta idea de que Dios le hable a alguien para que esa persona comunique lo que Dios quiere decir. Dígame si eso no es asombroso, que el Dios de todo el universo le hable a un ser humano como usted y como yo para comunicar su verdad a otras personas. Eso es increíble. O sea, pensar que yo me conozco, Amy me conoce, todas las imperfecciones que tengo, o sea, todos los errores que tengo, y aún así que Dios quiere hacerme partícipe de su plan. Eso es increíble. Yo no salgo del asombro de eso. No salgo del asombro que use alguno de ustedes, que son peores que yo. No, mentira. O sea, que yo digo, ¿cómo uno no puede salir de ese asombro que cuando nosotros vemos luz en alguien, es porque Dios en su misericordia usa a esa persona a pesar de quién esa persona es, ¿verdad? Porque todos nosotros aquí somos fichitas y tenemos muchas inconsistencias y a pesar de eso el Señor nos quiere hacer parte. Entonces pensar que yo pueda ser la voz de Dios, increíble. Pero eso era lo que pasaba en la Biblia. Entonces yo quiero que reflexionemos acerca de algunas características de estas personas que nosotros llamamos profetas. Lo primero es que eran seres humanos comunes y corrientes. Yo sé que eso es obvio, pero eso es súper importante recordar. Personas cansadas, personas con miedo, personas con dudas. En Jeremías capítulo 20, uno de los profetas más conocidos, ¿verdad? Y hemos hablado de esto, él es el profeta llorón, y la razón por la que era llorón era porque nadie lo quería, porque cada vez que él iba a anunciar algo, lo que anunciaba era destrucción. O sea, lo invitaban a una fiesta, y Jeremías decía que iba a ir a la fiesta, y lo primero le decía a Dios, Dios le decía, dígale a los de la fiesta que si no se ponen las pilas, chao, ¿verdad? Entonces, a Jeremías no lo invitaban a los baby showers, y había mejenga de Food 5, Jeremías no iba. Y entonces en Jeremías capítulo 20, dice que Jeremías dice, Señor, yo ya no quiero hablar en tu nombre. Vea la clase de sufrimiento que él tenía, que llegó al punto de decir, ya no me use. ¿Ustedes han visto ese sticker de, Señor, ya no quiero ser tu mejor guerrero? ¿Sabes? Un teletubby todo hecho leña, ¿verdad? Eso es Jeremías diciendo, yo ya no quiero. O sea, si va a llamar a alguien, ya no me llame a mí porque no. Era una persona que era un ser humano, que en algún momento quería tirar la toalla, que tenía miedo, que el rechazo lo hacía dudar. Eran personas que eran débiles en su carne, en el sentido de que luchaban con su propio pecado, como luchamos usted y yo, y que su carne era incapaz de enfrentarse a la santidad de Dios, porque nosotros vemos a estas personas que Dios les habla, y cuando les habla lo único que les sucede es caer como muertos, ¿verdad? Ellos no podían soportar la interacción verdadera con el Dios al que ellos querían encontrarse. Entonces vemos a Isaías, el mismo Isaías que está haciendo esta profecía en el capítulo 7, en el capítulo anterior, él dice, ya hasta aquí llegué porque estoy delante del Dios Santo. Y después vemos a Daniel que tiene unas visiones que él cae como muerto a la par de un río porque se está encontrando con el Señor. Estos eran personas comunes y corrientes como usted y como yo. Pero hay dos características que yo quisiera resaltar de ellos y que usted pueda reflejarse esta mañana y pueda adoptarlas para usted. Lo primero es que eran personas temerosas de Dios. ¿Okay? Eran personas temerosas para escuchar con atención al Señor. Ellos escuchaban atentamente. De hecho, el Señor se presenta ante los profetas de Israel y Él les dice, yo tengo un problema con todos los profetas porque ellos dicen ser profetas, dicen que yo les dije algo, pero yo no les dije nada. Y hay del que hable en nombre mío sin que yo le haya dicho algo, ¿verdad? Confrontando a los profetas. Entonces nosotros vemos, estos hombres de la Biblia eran personas temerosas que escuchaban con atención lo que Dios iba a decir para intentar comunicarlo sin quitándose ellos de en medio,
¿verdad? Intentando ser lo más fieles al mensaje que habían recibido de Dios. Ellos decidieron intimar por amor, tenían tanto temor de Dios, ¿verdad? Y el temor se manifiesta en amor, en obediencia, en ganas de conocer, que ellos prefirieron al Señor antes que cualquier otra cosa. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 25. Así dice el Señor, el mismo Jeremías, que ya comentamos, que ya en algún momento dijo, yo no quiero hablar de Dios, es el mismo al que el Señor le dice esto: no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico se gloríe en su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Entonces, estos profetas eran personas que entendían que el mayor galardón, si de algo querían rajar en esta tierra, era de conocer al Señor. Tenían tanto temor que tenían demasiados deseos de conocer a Dios, y eso afectaba todas las áreas de su vida. Por eso ellos una y otra vez decidieron el rechazo de la gente con tal de agradar a Dios, porque eran temerosos. Y la otra actitud que ellos tenían es que eran obedientes. Contra todas sus inseguridades, decidieron el rechazo y sufrimiento una y otra vez. Cuando Jeremías en ese capítulo 20 le dice: Señor, yo ya, ¿verdad?, estoy listo, ya no quiero hablar más, esto es demasiado. Él mismo dice: pero es que hay un fuego en mí que no me deja, ¿verdad? Yo ya no quiero hablar. Y el siguiente versículo es: pero es que hay algo en mí que no me permite. Yo a veces quiero tirar la toalla, pero no puedo porque, ¿verdad?, me consume el deseo de conocerte, de amarte y de comunicar el mensaje. Eso es lo que debería pasarnos a nosotros. No que no tengamos dudas, ni tengamos miedo, ni estemos cansados, pero que haya un fuego en nosotros que nos mueva hacia la obediencia, porque amamos. Porque en el cristianismo, ¿cómo se manifiesta el amor? En obediencia. Aquí el que más ama a Cristo no es el que más levanta las manos, ni el que más se aprendió la próxima ponemos a todos a leer los pasajes de memoria, a ver si saben los 14, ¿verdad? No es eso. No es el que más se sabe las canciones, ni el que da más clases abajo. No es eso. El que más ama a Cristo es el que más obedece, porque es el que está más dispuesto a morir a sí mismo, ¿verdad? A mis pensamientos, a mis ideas, a mi forma de hacer las cosas. Yo muero a eso porque amo tanto a Cristo que lo quiero obedecer, aunque a mí no me parezca, aunque yo no lo entienda. ¿Cuál era el problema de los fariseos? Que ellos no entendían lo que Cristo hacía, y ellos decían: tiene que ser a mi manera, y como no era su manera, entonces no podían, porque no se rendían a la voluntad de Dios en obediencia por amor. Entonces estos profetas que nosotros vemos no era que tenían, ¿verdad?, un grado de santidad en el sentido de que eran más elevados que nosotros. Eran seres humanos comunes y corrientes, pero la cercanía con Dios les permitía amar más, conocer al Señor, que este mundo. Y entonces ellos decidieron a Dios a pesar de sí mismos, a pesar de su entorno, de las luchas, de las presiones. Jeremías capítulo 15 y 2 de Timoteo capítulo 2, apúntelo en su Biblia, no podemos leerlos aquí por completo. Jeremías 15 y 2 de Timoteo capítulo 2. Tiene esta idea de que el Señor nos está diciendo a nosotros: si usted toma las decisiones correctas con la intención de honrarme, yo lo voy a usar a usted para cosas maravillosas, ¿verdad? Esta idea de todos podemos ser usados por Dios, y entonces presenta dos escenarios. En Jeremías capítulo 15, lo único que le leo es un versículo que dice: si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Okay? Si distingues, ¿verdad?, como un colador, aquello malo de aquello bueno, si te decides por honrar al Señor, yo te voy a utilizar, vas a ser como mi boca, vas a hablar de parte mía. Y está cercano ese versículo que nosotros conocemos: no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti, porque usted ya está gobernado por Dios. Entonces usted es diferente a las demás personas, y usted no se pliega a lo que los demás piensen, sino que usted es diferente, porque usted obedece. Y 2 de Timoteo capítulo 2, ahora bien, en una casa grande, es el versículo 20, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para honra y otros para deshonra, es decir, unos para usos especiales y otros para usos comunes. Por tanto, si alguien se limpia de estas cosas, es decir, de la influencia del mundo,
entonces será honrado y santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Es decir, si nosotros entresacamos lo precioso de lo vil, si en nuestro corazón el principal deseo es honrar al Señor, entonces el Señor ha prometido que nos va a usar, que nosotros siendo como somos vamos a ser parte de su misión en la tierra. Y por eso nosotros decimos que andamos de misión con Cristo, usted y yo, no el que predica, no el que tiene un ministerio de pastor, no, usted y yo estamos en misión con Cristo. Porque nosotros hemos sido invitados a ser parte del plan de Dios. Quiero ver a dos personas más que son partícipes de esta promesa del Señor a través de Cristo, y es María y José. Cuando el Señor se presenta a María, le dice favorecida y bendita. ¿Okay? Y esos somos todos los que somos llamados por Dios, los que entendemos que el Señor nos está llamando, favorecidos y benditos. De que el Señor nos haya llamado a renunciar a este mundo para seguirlo a Él. Eso es una maravilla, y eso la gente no lo entiende. A caminar contra corriente, a negarse a sí mismo, eso es una maravilla. Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25, lo vamos a leer. Cuando usted lea durante esta temporada, si le gusta leer el nacimiento de Cristo y cómo se desarrolla la promesa de Dios, lea además de Mateo capítulo 1, Lucas capítulo 2, que es la contraparte de Lucas acerca de esta sección de la historia, y Lucas es un poquito más desarrollado en cuanto a lo que está sucediendo ahí. Dice en versículos 18 al 25, el nacimiento de Jesucristo fue como sigue: estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta Isaías, que ya leímos diciendo: miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a María como su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Okay. Una característica de cada uno de ellos para que usted pueda reflexionar esta mañana. Lo primero, María era una persona dispuesta. Esa característica. Mis hermanos, tener disposición no es fácil. No es fácil. Y menos tener disposición para el plan de Dios, que muchas veces va en contra del mío, ¿verdad? Pero yo estoy dispuesto. María tenía miedo. Cuando usted lee en Lucas hay dos cosas que tiene María: miedo y dudas. Lo primero, tiene miedo porque cuando se le presenta al ángel, ella dice que es este saludo, ¿verdad? Le dicen bendita entre todas las mujeres, y ella dice: ahora sí, quién sabe qué hice, ¿verdad? Eso es lo primero, tengo susto. Y lo segundo es que le dice: vas a concebir un hijo del Espíritu Santo, y ella dice: ¿cómo va a ser esto? Vas a concebir un hijo, ¿cómo va a ser esto? ¿Verdad? Tiene dudas. ¿Cómo es posible que esta promesa de Dios se va a manifestar en mi vida? No entiendo cómo. Pero cuando le entregan todo el mensaje, su frase es esta: aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esa frase, vea, subraya esa frase y váyase con eso. Váyase con eso. A ver si nosotros tenemos la capacidad de decirle: Señor, yo estoy escuchando tu mensaje, hágase conmigo como a ti te place. Eso, mis hermanos, ese es el cristianismo de verdad. Ese es el cristianismo de verdad. Alguien que dice: Señor, yo estoy dispuesto a lo que sea, estoy dispuesto. Nosotros vemos a las personas, tenemos aquí una amiga nuestra que está en el otro lado del mundo predicando el evangelio. ¿Por qué? Porque está dispuesta a hacer lo que Dios le dijo que haga. ¿Verdad? Es una persona que cuando le dicen el plan, seguro se asustó. ¿Verdad? ¿Quién le va a decir: ve al otro lado del mundo? Y uno, ¿verdad? Se asusta. Da miedo, no sabe cómo va a suceder. Al principio no tenía dinero y no sabía cómo iba a pasar, pero Señor, estoy dispuesta. Hágase tu voluntad. Y entonces ella está allá, caminando en la voluntad de Dios para su vida. Que así seamos nosotros también. Y José era un creyente. Y una persona que cree, mis hermanos, actúa sobre lo que cree. ¿Okay? Eso es importante diferenciarlo siempre. Ya nosotros pasamos por Romanos, ¿verdad? Y pasamos por Santiago. La fe
tiene una manifestación, que es lo que yo hago por esa fe que tengo. Entonces, en Costa Rica todos creen en Dios. Creen, ¿verdad? Se le pregunta a alguien, ¿usted cree en Dios? Sí, claro, desde chiquitillo. No, porque creer no es decirlo, creer es hacerlo, es vivir, es distinto. Pero José era un creyente. Todos los hombres que estamos acá casados, imagínense, yo pensaba en eso, ¿verdad? Que Amy llegue y me diga, Kevin, me dijo el Señor que voy a conseguir del Espíritu Santo. Uno se ríe porque uno lee a José y uno dice, sí, José tiene que creer, porque van a ser Jesús. Pero imagínense que lo que le dice, ¿verdad? Su esposa va a conseguir del Espíritu Santo. Hay muchas opciones, manicomio, ¿verdad? Pero dice que cuando primero el Señor se le presenta porque Él está meditando en su situación actual. Y el Señor entonces se acerca a Él para hablarle. Él es como los profetas que acabamos de leer, una persona que está atenta a lo que Dios le está diciendo. Y Él es creyente porque dice que después del sueño Él cree que es de parte de Dios y hace como el Señor le había mandado, ¿verdad? Ante todas las dudas y preguntas que Él pueda tener después del sueño, Él dice, ok, me voy a casar. Está bien, voy a hacer caso. Eso, mis hermanos, ser un creyente significa ser alguien que actúa en esa fe que tiene. Así que ojalá que podamos vernos reflejados en esas actitudes de estas personas que, como usted y como yo, hemos sido llamados a ser parte del cumplimiento de las promesas de Dios. Lo segundo es el peso de la promesa. Esto significa el impacto que tiene el cumplimiento de esa promesa en mi vida. ¿Okay? Entonces, a nosotros nos encantan las promesas, pero este mundo no puede dar promesas infalibles. ¿Okay? Este mundo no puede dar promesas de esas que a nosotros nos gustan. Hace un tiempo, hace muchos años, cuando yo empecé a trabajar, parece que fue ayer, pero no, mis hermanos, fue hace muchos años, ¿verdad? Empecé a trabajar y yo ganaba muy poco, y entonces yo les he contado que si pasaba el TLC, ¿quiénes votaron en contra del TLC? No, mentira, ¿verdad? Si pasaba el TLC, se creaba la institución donde yo ahora trabajo. Entonces, mis amigos y yo pasamos viendo las actas de la asamblea para ver qué estaban discutiendo, porque si salía el TLC y se creaba, a nosotros el salario se nos iba como a duplicar. O sea, imagínese eso, usted como tener ahí una promesa de que si eso pasa, el salario se le duplica. O sea, imagínese cómo nosotros lo primero que hacíamos cuando nos levantamos era ver las actas de la asamblea. Con eso le digo todo, ¿quién va a querer leer las actas de la asamblea? Pero había una promesa que si se manifestaba iba a cambiar mi vida. Entonces yo estaba preocupado por eso. A Amy le encantan las alturas y las cosas así, ¿verdad? Y yo no. Ahora ya me gustan un poco, pero al principio no. Yo siempre hago las cosas aunque esté asustado, eso sí, pero me da susto. Entonces nosotros fuimos a hacer algún día rappel y todas esas cosas, y uno empieza en eso, ¿verdad? Este arnés no se zafa, ¿verdad? Nadie se ha muerto aquí, nada más para saber, ¿verdad? Porque uno lo que quiere es que le diga, no, aquí nunca ha pasado eso, porque uno quiere la seguridad, porque si me prometen eso y no pasa, me morí. Entonces es muy importante para mi vida tener algo en que aferrarme. Y así somos nosotros para la vida. Lo que andamos buscando es seguridad, ¿verdad? Promesas que el mundo de por sí no puede dar, pero eso es lo que andamos buscando. Y para las promesas de Dios, muchas veces, ahí es donde yo me doy cuenta lo poco que nosotros entendemos nuestra condición, que las promesas de Dios a veces son cosa insignificante para nosotros. Pero si la promesa de Dios se materializara en su vida y en la mía, o sea, eso sería el mayor beneficio del mundo. Nada de lo que pasa en este mundo se podría comparar a que el Espíritu de Dios trabaje en mi vida, me transforme, todas las promesas que Dios me ha dado. Si eso se materializa, tendría el cambio más maravilloso en mi vida. Pero yo estoy preocupado por la plata, estoy preocupado por el trabajo, estoy preocupado por lo que no importa, por las cosas que de por sí no me pueden dar la seguridad que ando buscando, porque eso solo me lo puede dar Dios. Entonces me doy cuenta que no entiendo la necesidad de mi alma, porque si la entendiera, yo entendería el peso de la promesa de que Dios me haya hecho suyo, de que ahora soy parte de su familia, de que Él me está enseñando a través de su Espíritu Santo cómo se vive en la familia de Dios para dejarse de ser quien yo era. ¿Verdad? Que Él está por mí, está conmigo. Eso cambiaría todo lo que pasa en mi vida. La promesa de Dios significa restauración,
volver al diseño perfecto que el Señor planeó para mí. Significa salvación, porque promete salvación para mi alma. Significa cercanía, que ya no estoy lejos, que puedo acercarme a Dios sinceramente todos los días de mi vida. Como si fuera cercano, mi amigo, mi papá, puedo ir a Él, hablar con Él. Está dentro mío, hay descanso, porque como dice el escritor de Hebreos, hay un reposo de mis obras. Eso significa, ese es el peso de la promesa de Dios. Ya no tengo que intentar ganarme el amor de Dios. Ya no tengo que estar preocupado, si no llevo navegantes, Dios no me ama, ¿verdad? Si no voy a la iglesia, Dios no me ama. Ya no tengo que estar preocupado por eso, porque ya Dios me amó. Ya Él manifestó su amor allí en la cruz. Ya puedo descansar y saber que estoy en Cristo y tengo descanso para mi alma eternamente. Significa esperanza, como dice el apóstol Pedro, una esperanza viva, que no muere, que no disminuye, que no cambia, que está viva y que me sostiene. Entonces, como veíamos ahora con José, ¿qué pasa cuando una persona recibe por fe una promesa de Dios? Su vida cambia. Nosotros somos recurrentes en esto. El cristianismo tiene que producir un cambio en mi vida. Si el cristianismo no produce un cambio en mi vida, mis hermanos, lo que vivieron ustedes no es el cristianismo. Porque sí o sí tiene que haber una transformación de ser quienes éramos a ser quien Dios quiere que seamos. Hebreos capítulo 11, los primeros 3 versículos de Hebreos 11. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho, de lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Entonces, según este texto, cuando una persona recibe una promesa de Dios y la recibe por fe, recibe aprobación de Dios, ¿ok? Porque decide vivir según lo que Dios le ha dicho y no según lo que está viendo. Eso es difícil, mis hermanos. Todos, usted y yo estamos en ese camino y es difícil, ¿cierto o no? De vivir por fe, de vivir no por lo que yo esté sintiendo, yo esté viendo, sino confiado en que la palabra de Dios es verdadera y va a suplir todo lo que yo necesito. Alguien que recibe por fe una promesa de Dios es capaz de hacer cosas que no podría hacer o no tendría el valor de hacer por su propia cuenta. ¿Ok? Vean los ejemplos que nos da la Biblia: Noé, Abraham, Moisés, David, Sansón, Jefté, Gedeón. Personas que hicieron, cuando ustedes leen, y si no saben quiénes son esos, vayan a leer el Antiguo Testamento, ¿verdad? Papitos y mamitas. Son personas que hicieron cosas fabulosas, que las describe el escritor de Hebreos. Dice, hicieron justicia, siendo débiles fueron fuertes, fueron poderosos en guerra, fueron torturados sin aceptar la liberación, esperaron la resurrección futura, apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. ¿Verdad? ¿Quién tiene eso en el bucket list? Atentado, tentados, muertos a espada, aserrados, apedreados. Eran personas que hicieron cosas que no hubieran podido hacer si no hubieran tenido fe. Una persona que tiene fe en la promesa de Dios se eleva sobre este mundo para vivir en la realidad de Dios. Precisamente por eso es que el texto dice que estas personas que viven en fe, el mundo no es digno de ellas, porque no vive según los parámetros de este mundo, vive según lo que Dios le ha firmado a su corazón. La desaprobación del mundo les enseña a las personas que viven por fe que caminan por donde deben. ¿Okay? Y para terminar, quiero que reflexionemos acerca de la inmutabilidad de Dios. Esto significa, digamos, que aunque nosotros entendamos el valor de una promesa y nosotros entendamos el valor de la promesa de Dios, si esa promesa sufriera un cambio, no sería de relevancia para mí, pero nosotros sabemos, los cristianos, que todo lo que está en la palabra de Dios como una promesa para mi vida, descansa en la estabilidad de la perpetuidad de Dios. Si alguien no cree que Dios es inmutable, es decir, que no cambia, mejor le fuera creer en cualquier otro Dios de poca monta que se encuentre por ahí. Mejor le fuera. Si alguien de aquí no cree que Dios es perfecto, no pierda el tiempo leyendo la Biblia y no pierda el tiempo intentando conocerlo, porque
tienes que entender y tenés que creer que Dios es perfecto, que Él no puede cambiar. Porque un cambio significa para bien o para mal, pero Dios no puede. Dios no puede ser más de lo que ya es porque Él es perfecto y no puede dejar de ser menos de lo que Él es, que es perfecto, ¿verdad? Su amor no puede ser más amor o menos amor. No puede. Él es perfecto. Y hay gente con esto acerca de la inmutabilidad de Dios. Ahora hablaba con Jimmy que dice que hay gente que le ha dicho, que tiene frases, ¿verdad? Mucha gente no lee el Antiguo Testamento, entonces cuando lo llega a leer algún día, ¿verdad? Se enfoca en los evangelios y cuando lo llega a leer hay gente que dice, me gusta más el Dios del Nuevo Testamento. Pero Dios es exactamente el mismo. Es exactamente el mismo. Es un error creer que el Dios de las primeras páginas de la Biblia es diferente al de las últimas. Exactamente el mismo. De hecho, Jesús peleaba con los fariseos porque Él les dice, si ustedes creyeran, escuche esto, si ustedes creyeran en Moisés, ¿verdad? Ellos decían, nosotros creemos en Moisés, ¿verdad? Nosotros hacemos todo lo que dice Moisés porque creemos en Él. Si ustedes creyeran en Moisés, creerían en mí porque todo lo que dijo Moisés era acerca mío. ¿Se entiende eso? Que Jesús está en todas las páginas de la Biblia. Hace poco nosotros estudiamos esto con los jóvenes, ¿verdad? Cómo usted va atrás de la Biblia y cuando empieza a leer es Jesús es Dios manifestando su carácter, es Dios manifestando su voluntad. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? Dios no cambia, es exactamente el mismo. Él no cambia en su esencia, por eso es inmutable. Él es quien siempre ha sido y aunque nosotros no podamos entender qué esencia es eso, sea lo que sea, es exactamente el mismo hoy. Y el mismo Dios que está en un pesebre es el mismo Dios que extendió las cortinas de los cielos. Y el mismo Dios que está en una cruz es el que determinó los límites de los océanos. Es el mismo. Él no cambia en su esencia. Él es Dios. Y nosotros nos cuesta porque los mortales estamos cambiando todo el tiempo, pero Él no cambia. Y nosotros estamos buscando seguridad donde no la hay, pero en Dios no hay arrugas en su frente eterna, no hay debilidad en Él por los años, no pasan las edades, pero en lo que a Él concierne es siempre ahora. Él no cambia. Y ese mismo Señor que prometió es el mismo Señor que va a cumplir. Dios no cambia en sus atributos. Los mismos que nosotros conocemos, que Él nos ha expresado, siguen siendo los mismos hoy. Entonces, poderoso cuando hizo el mundo, es igual de poderoso hoy. Omnipotente cuando encumbró las montañas, es el mismo omnipotente de hoy. Sabio cuando determinó las estaciones y diseñó el universo, justo, santo, misericordioso, temible, bondadoso, generoso, amoroso, firme. Exactamente lo mismo sigue siendo hoy. Esa es la base firme para que nosotros creamos en Dios, que Él nunca va a cambiar. La certeza del cristiano se afirma en el carácter inmutable de Dios. Y para problema de algunos, el Señor tampoco cambia en sus amenazas. El que no cree es condenado, porque la única forma de acceder al Padre es a través de Cristo. Y el que no cree entonces ha decidido cuál es el camino que va a tomar. Y nosotros queremos, no, eso suena muy duro, ¿verdad? Démosle un matiz ahí para que no se entienda tan feo, como que Dios es tan agresivo. No, es que Dios es el mismo, siempre ha sido el mismo. Los que cambiamos somos usted y yo. Cambiamos como usted y yo queremos comunicarlo porque nos sentimos afectados por lo que sienta la sociedad. Pero Dios es exactamente el mismo. Él nunca ha cambiado. Dios no cambia, mis hermanos, algo precioso, en los objetos de su amor. Y ahí viene quiénes son los objetos de su amor. Eu, yo, I, me. ¿Qué idioma quiere? Yo soy el objeto del amor de Dios. Quedaron como locos con el portugués, ¿verdad? Ahí los veo riéndose. Es increíble que ustedes pueden entender, reflexione eso por un momento usted, siendo quien es, yo siendo quien soy. Yo soy el objeto del amor de Dios. El Señor está allí en una cruz, llevando el castigo de mi paz porque me ama a mí. Yo que prometo tanto y cumplo tan poco. Yo que digo tanto y me cuesta tanto aplicarlo. Yo soy el objeto del amor de Dios y eso no va a cambiar.
Eso no va a cambiar, eso es maravilloso. Mis hermanos, eso es para celebrar, eso es para irse brincando hoy de aquí, sabiendo que yo soy el objeto del amor de Dios, así imperfecto. A pesar de todas mis debilidades, a pesar de mi necesidad, así errante como ando, soy encontrado por este pastor. Y lo último es que, y los músicos si pueden pasar, es que el Señor no cambia en sus promesas. Hay una historia en la Biblia, y usted la conoce, que es cuando hay un rey que se llama Ezequías y entonces Ezequías se iba a morir. Isaías, de hecho, es el profeta que el Señor manda a hablar con Ezequías. Entonces es una historia, la gente siempre usa esa historia para decir, uy, el Señor cambia de opinión. Si usted cree que el Señor cambia de opinión, yo le aseguro que el que cambió de perspectiva es usted, pero no Dios. ¿Okay? Pero dice que Isaías se acerca al rey y le dice, Ezequías, dice Dios que, chao, que usted se va a morir, que se va a enfermar y se va a morir. Y entonces dice que Ezequías, ¿verdad? Inmediatamente empieza a llorar y dice, Señor, por favor, tenga misericordia de mí. Tenga misericordia de mí. Y entonces dice que en ese momento Isaías iba saliendo de la puerta y le dice, pero, dice Dios que le regala 15 años más de vida. ¿Ok? Yo no sé si ustedes saben, pero Ezequías es Jesús. ¿Cómo es? ¿Cómo digo? ¿Quién es del linaje de quién? Jesús es del linaje de Ezequías, se dice así. O sea, Ezequías es un ancestro de Jesús. Si eso no hubiera pasado porque Josías nace 5 años después de que le dan la promesa a Ezequías. Quiere decir que si no hubiera sucedido eso, Jesús no hubiera nacido. Entonces, yo pregunto, ¿no es el plan de Dios? No está claro y no ha sido siempre el mismo. Y nosotros a veces decimos, no, pero es que el Señor cambió aquí, cambió allá. No, el Señor siempre ha sido el mismo. Él tiene un plan y Él tiene una promesa y Él la va a cumplir y es perfecto. Y nosotros andamos buscando seguridad donde no la hay. Entonces, yo detesto, yo les decía, esta frase que está en la mayoría de los contratos: nos reservamos el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso. Dígame si esa no duele, ¿verdad? Le prometemos 10% de rendimiento, sí, el mercado no se cae mañana. Nosotros andamos buscando seguridad que el mundo no nos puede dar. No nos puede dar para las cosas que no valen nada, que es el dinero, que es esta cosa. O sea, esto no vale nada. Y a veces andamos errantes también respecto a nuestra alma, porque el único que realmente nos puede dar una promesa segura es el Señor. Es el único que puede sostener nuestra vida, es el único que da una oferta y una promesa sin la letra pequeña. Es lo que es, ¿verdad? Lo que Él dijo que es, eso es. Y lo ha hecho con toda claridad para que nosotros podamos afirmarnos en que es cierto. Si nosotros amamos esta seguridad, al único que nos podemos volver es al Señor, porque las promesas en Dios son en Jesús sí y amén. Es decir, son verdad. No hay nada que pueda hacer que Dios cambie de opinión y diga, no, ya, y ahora ya no me parece, ya no le quiero dar lo que dije que le iba a dar. El peso de Cristo en nuestras vidas, mis hermanos, ¿cuál es? ¿Cuál es el peso de Cristo en nuestras vidas? Si la promesa de Jesús es verdad, si todo lo que hemos visto es verdad, si Él es inmutable, si Él promete y cumple, y Él nos ha prometido a Cristo y esta obra en el Espíritu Santo en nuestras vidas, si eso es verdad, mis hermanos, ¿cuál es el cambio que está provocando en nosotros día con día? ¿Cómo eso afecta las decisiones que tomo? ¿Cómo eso afecta la forma en la que veo a la gente? ¿Cómo eso afecta la forma en la que yo trabajo? ¿Cómo eso afecta cómo trato a mi esposa, a mis hijos? Tiene que afectarme de alguna forma, porque esa promesa de Dios es lo que tiene más peso. Tiene que afectarme de alguna forma. Y ese Dios no cambia en sus atributos, en sus planes, en sus promesas. Y por eso es que podemos afirmarnos en Él. Así que yo le pido que se ponga sobre sus pies esta mañana y con esto en mente vamos a hacer un fiestón, porque vamos a cantar Eres Fiel otra vez. Y que usted pueda reflexionar y decir, Señor, yo creo que tú no cambias, Señor, y que tu fidelidad es lo que mi vida necesita.